Hola, de nuevo Filofanita y hoy venimos a hablar de la tristeza, esta emoción que es dura y que hoy la vamos a conocer completica como hemos hecho con cada una de las emociones hasta ahora. Hoy vas a aprender qué es la tristeza, para qué sirve la tristeza, qué nos causa tristeza, los tipos de tristeza, las diferencias entre la tristeza y la depresión y cómo superar la tristeza. En estos tiempos o en cualquiera, por mera empatía, nosotros podemos sentir tristeza. Ahora mismo, el saber que hay tanta gente padeciendo este virus y que hay tanta gente muriendo día a día nos puede hacer sentir tristes. En otros momentos en los que nuestra vida no está centrada sobre una sola circunstancia, como es ahorita con el coronavirus, el saber que alguien que nosotros conocemos y queremos mucho está triste, pues también nos hace sentir tristeza. Hoy les voy a explicar a fondo esta emoción. Comenzando con lo primero, que es la tristeza. Y es una emoción que nos avisa que hemos perdido algo importante o que nuestra necesidad de amor y de afecto no está atendida. O sea, viene a decirnos algo y eso es importante. No es nada más ese sentirnos mal, no es nada más ese malestar físico, ese malestar mental, el cambio en nuestra conducta. Es que viene a decirnos algo y es importante tomar esto en cuenta. Entonces esta tristeza se manifiesta de diferentes formas. A nivel físico se manifiesta a través del llanto, con un retardo psicomotor, que es lo mismo a que somos más lentos, nos movemos más lentos. Tenemos el rostro abatido, falta de apetito, problemas de sueño, entre otras cosas a nivel físico. A nivel mental, nuestra atención se centra en el problema o en la razón causante de la tristeza. Tenemos dificultad para mantener la mente en blanco o para dejar de pensar en eso que nos tiene abatidos. Tenemos problemas para concentrarnos. Tenemos pensamientos intrusivos sobre la situación, como pensamientos que nos agobian, que nos abruman, que nos atormentan. A nivel conductual está presente la desmotivación para hacer las actividades cotidianas y actividades sociales. No tienes ganas de hacer nada cuando estás triste. Entonces la segunda cosa, ¿para qué nos sirve esta tristeza? ¿Para qué nos sirve estar así de una forma que es tan desagradable o que, bueno, es tan chimba, tan... ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para centrar la atención en nosotros mismos, porque es cuando estamos tristes lo que hacemos es pensar en eso que nos está pasando y a veces sin esta emoción no estar presente, pues no nos damos el tiempo de pensar en nosotros y de qué es lo que nos pasa. Y la tristeza viene a eso, a que tú vayas hacia ti, a que vayas hacia adentro. También sirve para propiciar la búsqueda de apoyo social, porque cuando te sientes triste, estar con otras personas te puede cambiar el ánimo. Y es una emoción que busca eso, para promover la empatía por parte del entorno, que otras personas entiendan lo que te está sucediendo. Facilita también la introspección, como les decía antes, en ese centrar la atención a uno mismo. Y analizas constructivamente la situación en conflicto cuando la tristeza está en su forma, digamos, positiva. Funciona también como una alerta que nos avisa de que algo no va bien, porque si estamos tristes ante una situación es porque hay algo que no está bien con esa situación. Nos avisa de cómo necesitamos tratarnos a nosotros mismos para sentirnos bien y cómo queremos que los demás nos traten para sentirnos bien. Porque la tristeza también nos sirve como un contraste. Si esta forma en la que me están tratando me hace sentir triste, entonces ¿cómo quiero ser tratado? Nos informa de lo que nos importa, porque nunca nos ponemos tristes por algo que no nos importe. Si hay algo que no nos importa, no nos genera esa emoción. Si hay algo que nos importa y sucede algo con esa persona, con ese algo, con ese proyecto quizás, y sucede algo que nos haga sentir tristes, significa que esa persona, ese proyecto, ese algo nos importa. Y nos sirve para apreciar los momentos de alegría, porque cuando estamos tristes, también en contraste, pues podemos decir, oye, qué rico es sentirse alegre, qué rico es estar bien.
¿Y qué pasa cuando expresamos la tristeza a través de otra emoción que la esté tapando, como puede ser la rabia, o cuando reprimimos esa tristeza? Pues simplemente la tristeza no va a desaparecer, va a seguir estando allí. Y si creen un poco en biodecodificación, no sé si saben tanto del tema, si quieren que les hable más acerca de este tema, escríbanme en los comentarios y les hago un video acerca de esto. En la biodecodificación lo que se hace es ver el origen emocional de las enfermedades que puedes tener presente. Y generalmente ese origen emocional viene mucho de la tristeza, viene mucho de la rabia. Aunque tú tapes la emoción sigue estando allí y estando dentro de ti se puede transformar en otras cosas que a veces no son buenas para nosotros. Entonces es importante poder expresar nuestras emociones, poder vivirlas sin dejar que nos arropen, sin dejar que... Todo es un equilibrio, es como un sub y baja. Ahí para lograr el equilibrio entre expresar la emoción y no dejar que te arrope, pues es un juego delicado, pero es un juego al que tenemos que exponernos porque no expresar la emoción tampoco hace que ella desaparezca. Entonces es importante pues dejarla fluir, dejarla ser, vivirla. Entonces lo tercero, ¿qué nos causa tristeza? Dentro de lo que nos causa tristeza hay 3 familias de causas, las fisiológicas, las cognitivas y las ambientales. Las fisiológicas puede ser la falta de sueño, porque cuando no dormimos bien tendemos a estar más tristes, la falta de actividad física, porque el sedentarismo también nos lleva a tener tristeza. El hacer actividad física nos genera hormonas que nos alejan de la tristeza y nos acercan a la alegría. El no hacer actividad física de manera sostenida nos puede llevar a estar tristes. Las fluctuaciones hormonales, porque siempre hay cambios que pueden afectar, hay cambios hormonales que pueden afectar nuestra experiencia emocional y pueden facilitar la llegada de la tristeza, algo que quizás nos ocurre más a las mujeres y lo podemos ver muy evidenciado pues, cuando tenemos la menstruación o cuando estamos embarazadas, o incluso en la menopausia. Nos puede pasar que tengamos a estar más tristes, que tendamos a llorar, y este tipo de tristeza, estas causas están asociadas a temas hormonales. Luego también, pues, si tú tienes anemia o falta de hierro, pues se te puede presentar tristeza. El déficit de hierro en la sangre hace que llegue menos cantidad de oxígeno a las células y eso hace que se facilita que se presenten los síntomas de la tristeza, que te sientas decaído, que te sientas de mal ánimo, que sientas que no tengas ganas de hacer nada. Y aunque estos síntomas quizás son consecuencias de la tristeza, el tenerlos hace también que te sientas triste. Luego tenemos los dolores crónicos o las enfermedades. Si tú tienes una enfermedad que te ha disminuido en tus funciones o tienes dolores muy fuertes, todo esto hace que tú termines sintiéndote triste y es de nuevo quizás son sintomatologías pues que se parecen a los síntomas de la tristeza, pero al estar presente te hacen también tener la emoción. Entonces aquí es un poquito el huevo o la gallina. Bueno, no importa cuál llegó primero, pero si aparecen los síntomas que se asocian con la tristeza, pues la tristeza también va a aparecer. Como que si aparece la tristeza, un motivo para la tristeza, van a aparecer los síntomas. Y lo último, dentro de las causas fisiológicas, puede estar el que tú tengas cierta susceptibilidad genética y esto, bueno, es inexplicable, pero hay gente que es más propensa a estar triste, a sentirse triste. Dentro de la segunda familia de causas para la tristeza están las causas a nivel cognitivo. Dentro de estas causas cognitivas encontramos el diálogo interno negativo, porque si nosotros vivimos constantemente hablándonos mal, diciéndonos cosas malas de nosotros, criticándonos, viendo nuestros defectos, pues vamos a tender a que nuestra autoestima baje y vamos a tender a sentirnos tristes por la persona que creemos que somos. Cuando nos colocamos expectativas poco realistas también, porque esto supone que nosotros, quizás si somos muy perfeccionistas, que
tengamos una idea de nosotros que no vamos a poder alcanzar porque eso no es lo que tú eres. Digamos que tú nunca has hecho ejercicios en tu vida y te anotas para un maratón que es la semana que viene. Entonces tu expectativa es terminar el maratón, pero es que resulta que tú nunca has hecho ejercicio en tu vida. Tu expectativa es demasiado alta y entonces te vas a sentir mal por no haber terminado un maratón cuando entrenaste, cuando es una semana. O sea, no tiene sentido. Entonces también hay que saber ponerse expectativas, ¿no? Saber fijarse metas. Y tener expectativas que sean reales, alcanzables. Las obsesiones que sean poco saludables, porque sí es verdad que cuando tú te concentras en hacer algo, puedes llegar a ser mucho más productivo, pero si el concentrarte en eso empieza a ser como un poco enfermizo, pues está mal porque quizás no vas a ir alcanzando el objetivo que te planteas y te sientes mal por ello. Entonces esa te genera preocupación, te genera fatiga, te sientes abrumado porque no lo consigues. Entonces eso también te puede causar tristeza. La pérdida espiritual, si eres una persona espiritual y pasas por un momento malo en el quizás la pérdida de algún familiar o algo así, puedes llegar a sentirte perdido y sentirte muy triste de no tener en qué creer o de dejar de creer en eso que creías, en ese Dios, en el universo, en lo que sea que tú creyeras espiritualmente. Este sentirte perdido también te hace sentir triste. Y si quizás no eres muy espiritual, pero de pronto pierdes la motivación hacia tu trabajo, por ejemplo, el por qué hago las cosas que hago. No lo tengo claro o las cosas que estoy haciendo no van en función de lo que yo quiero para mi vida. Eso también te hace sentir triste porque te hace sentir vacío. Lo último es la nostalgia, porque si nosotros estamos constantemente recordando momentos negativos, nos sentimos tristes en esa rememoranza, ¿no? De eso que vivimos, pero incluso si recordamos momentos felices, la nostalgia de ese momento también nos deja algo de tristeza, pues porque no estamos en ese momento, porque ahora mismo no estamos viviendo lo que vivimos en ese pasado. Entonces ese vivir en el pasado, vivir en la nostalgia también nos hace sentir tristes, porque el pasado es algo que ya yo no tengo, es un lugar en el que no estoy. Entonces si yo vivo en el pasado voy a estar triste porque no estoy allí, sea mejor o peor ese pasado que tuve. Entonces, esa es otra causa, es otro motivo para nosotros poder llegar a sentirnos tristes. Y por último, encontramos la familia de causas ambientales para la tristeza, que puede ser el estrés en el trabajo, porque si nosotros pues vivimos en ansiedad con el trabajo, tenemos muchas horas haciendo lo mismo, eso nos genera fatiga y eso interviene en el desarrollo normal de nuestra vida, no logramos tener pues de relaciones interpersonales sanas porque estamos trabajando mucho, pues eso a la larga nos desarrolla tristeza. Al igual que si tenemos estrés en las relaciones laborales, personales, de pareja, o sea, si nosotros no estamos teniendo unas buenas relaciones interpersonales, pues eso también nos va a hacer sentir triste porque estás teniendo un problema con alguien. O sea, es muy difícil mantenerte bien si tú, por ejemplo, tienes un problema con tu pareja. Eso te hace sentir triste, te hace estar en esa emoción. Que haya, por ejemplo, tristeza a tu alrededor. Si te rodeas de personas que están tristes por neuronas espejo, al final tú también vas a terminar estando triste y eso es una causa pues para que tengas tristeza en tu vida. Y por último, ver las noticias, porque para que las noticias tengan impacto buscan afectar en las emociones o buscan incidir en tus emociones. Y siempre son como bien amarillistas ver las noticias y eso buscan la emocionalidad y la emocionalidad hacia la tristeza por las cosas que están pasando. Es como la más utilizada. Entonces el ver noticias, digamos, en exceso te puede hacer sentir triste. Bueno, y ahora que ya sabemos lo que es la tristeza, qué significa esta emoción, sabemos para qué nos sirve y sabemos que no las puede causar, vamos a ver cuáles son los tipos de tristeza. El primer tipo de tristeza que les voy a mencionar es la tristeza saludable, que es aquella que no interfiere con nuestra vida cotidiana, que con el tiempo va disminuyendo y desaparece. Es una emoción que tú sientes, pero que ella
sola evoluciona y desaparece. Es saludable porque nos conduce a un cambio, nos hace darnos cuenta de que hay algo allí a lo que le debemos prestar atención y que debemos cambiar porque no nos está haciendo bien. Y tenemos que aceptarla. Este tipo de tristeza es importante aceptarla, vivirla, experimentarla, expresarla, saber de verdad qué es lo que viene a decirnos para poder ver hacia dónde nos lleva, para poder entender qué es lo que necesitamos para dejarla pasar. El segundo tipo es la tristeza que no es saludable, y esta es la que no desaparece o vuelve continuamente, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, y nos impide hacer nuestras actividades del día a día porque nos sentimos demasiado tristes. Es la que no nos permite dejar de pensar en ella. Es un sentimiento que se repite en el tiempo y que no conseguimos afrontar ni gestionar, o sea, nos deja atados de manos completamente. Ella suele venir acompañada del enfado o de la rabia y de la culpa por lo que nos está sucediendo. Nosotros nos enfadamos cuando sentimos que la situación que estamos viviendo es injusta para nosotros, o sentimos culpa porque nuestra voz interior nos dice que nosotros somos culpables de lo que está pasando, que nosotros hicimos algo mal, y que eso que hicimos mal es lo que condujo a lo que está pasando ahora. Entonces te sientes triste porque tienes culpa ante lo que te está pasando. Y no importa aquí que tú no tengas la culpa de nada, es cómo tú te sientes respecto a eso. Ese tipo de tristeza no es saludable y es el tipo de tristeza que más adelante se puede transformar en una depresión. Yo un poco más adelante te hablo de las diferencias entre la tristeza y la depresión. El tercer tipo de tristeza que aparece es la tristeza desadaptativa. Y es esa que aparece, por ejemplo, cuando alguien te hace un regalo o un gesto de cariño y tú te sientes triste por ese regalo o ese gesto de cariño que, a pesar de ser positivo, a ti te hace sentir mal. Y te hace sentir mal porque tú sientes que tú no eres merecedor de ese cariño, de ese gesto que están teniendo contigo. Entonces es una tristeza que no viene a darte nada bueno, y llegas a sentir eso porque tienes baja autoestima, porque tienes un mal concepto de ti, tu autoconcepto está deteriorado. Entonces la manera de poder salir de esta tristeza pues es más bien ahondando en tu autoestima, trabajando tu autoconcepto, entendiendo que sí eres merecedor y que si la gente te está dando es porque quiere hacerlo, y si quiere hacerlo es porque algo tú habrás hecho para merecerlo. No está mal recibir ese afecto y no te tienes que sentir mal por él. O sea, imagínate sentirte triste por recibir algo bueno. Es algo que sucede, que yo siento que incluso me ha pasado, pero que bueno, desde la razón también lo podemos gestionar y transformar. El cuarto tipo de tristeza que tenemos es la tristeza instrumental, que es la tristeza cuando la utilizamos. O sea, que nosotros racionalmente nos hagamos parecer estar tristes para lograr algo. Es como una tristeza manipuladora. Se presenta mucho en niños que uno llama malcriados, que acostumbran a hacer una pataleta o mostrarse tristes por algo, pues para que sus padres accedan a lo que ellos quieren que les den. Y a veces lo haces tanto, es tan sostenido el comportamiento, que trasciende en el tiempo y aún siendo adultos lo sigues teniendo, y no te das cuenta de cuando realmente estás triste o cuando estás utilizando esa tristeza para lograr lo que tú quieres, para lograr tus objetivos. Entonces es importante pues como hacer esa diferenciación y realmente pues no utilizar la tristeza. O sea, la tristeza es una emoción para vivirla, pero no manipular a través de ella. O sea, no es sano manipular a través de ella, porque al final, si tú tienes que mostrarte triste ante alguien para que esa persona haga algo por ti o para ti, esa persona realmente no quiere hacer eso. Entonces, ¿por qué tú quieres a esa persona cerca de ti? No es sana. Y el quinto tipo de tristeza del que les voy a hablar es la tristeza ante la pérdida, que ocurre o bien cuando tienes un fracaso, has perdido a nivel laboral, ante un proyecto. Ocurre y es más fuerte cuando es la pérdida la tristeza ante la pérdida es por el fallecimiento de una persona.
Es una tristeza bastante difícil de llevar y de hecho tiene su propio nombre, es el duelo. Y si quieres que te haga un video acerca del duelo y que lamentablemente quizás ahorita sea de mucha utilidad, pues porque con la pandemia que se está viviendo, desafortunadamente quizás tengamos a alguien cerca al cual vayamos a perder o algún conocido pierda a alguien cercano. Y bueno, nada, yo voy a hacer ese video del duelo, lo voy a hacer más adelante cuando termine de hablar de las emociones, porque sí, es un tipo de tristeza, pero es una tristeza bien particular que tiene sus características y su manera de trabajarla. Entonces yo más adelante pues saco un video del duelo como tal. Pero bueno, estos son los 5 tipos de tristeza. Vamos a seguir avanzando. Ok, aquí en lo quinto que te quiero hablar es de la diferencia entre la tristeza y la emoción, que son dos cosas que siempre a veces son usadas como sinónimos y te dicen cuando están tristes, dicen no, es que ando depre y es que estoy un poco deprimido, pero realmente la tristeza y la depresión no son lo mismo. Cuando tú estás triste es una emoción que va a pasar, cuando estás deprimido estás en un estado de ánimo y toma mucho más tiempo poder superarlo. Entonces estar triste no es igual a estar deprimido. Se les confunde es porque el síntoma principal de la depresión es una profunda tristeza. Pero eso no quiere decir que tú por estar triste estás deprimido, porque no es así. De estar triste, estar deprimido es más difícil. La tristeza es una emoción normal que tiende a atenuarse con el tiempo y la depresión es un estado emocional anormal que perdura por 6 o más meses. Entonces, dentro de los síntomas de la depresión, yo te voy a mencionar los diferentes síntomas de la depresión y si tú has sentido 5 o más síntomas durante 2 semanas o más, es posible que estés enfrentando una depresión. Yo en el pasado, después de tener a mi hijo, yo tuve una depresión que inició siendo una depresión postparto, que, o sea, su base era hormonal, la causa de la emoción era hormonal, pero luego se prolongó en el tiempo y se me complicó con una situación de trabajo. Yo, mientras fue hormonal y mientras fue por razones postparto, bueno, yo no me sentía lo suficientemente buena mamá. Yo no sentía que estuviese ejerciendo un buen rol con mi hijo y me refugiaba en pensar que, bueno, cuando yo vuelva al trabajo voy a estar bien, porque eso es lo que yo sí sé hacer, eso es lo que a mí sí me sale bien. Y cuando volví al trabajo, bueno, primero que en ese tiempo que si quería estudiar inglés, hacer un posgrado, ser una excelente mamá, ama de casa, tener un ascenso en el trabajo, todas las cosas juntas y al mismo tiempo. Cosa que no pude hacer, obviamente. Tuve que renunciar a varias de esas, pero adicional me pasó algo con el trabajo, o sea, hubo una situación en la cual yo sentí que mi esfuerzo con la empresa no fue valorado y que el ascenso que yo quería conseguir no iba a suceder adicionalmente y que simplemente no vale la pena lo mucho que yo me he esforzado por ese trabajo que tenía, porque yo era muy apasionada con mi trabajo. Y eso me hizo entrar en una depresión de 6 meses. Yo no tenía ganas de pararme, no tenía ganas de hacer nada. Tenía varios de estos síntomas que te voy a mencionar, casi todos. Entonces, bueno, te voy a ir hablando de los síntomas de la depresión. Si tú consideras que tienes 5 o más de estos síntomas, busca ayuda con un especialista para que puedas salir de la depresión. Entonces, el primer síntoma es un estado de ánimo triste o irritable la mayor parte del tiempo. El segundo es la pérdida o disminución del placer o interés por la mayoría de las actividades o incluso las que antes disfrutabas. O sea, porque cuando estás deprimido te pasa que tú dices, hay un punto en el que como que, qué fastidio, ¿no? Sentirte así y tratas de hacer las cosas que antes te gustaba hacer y te hacían sentir bien e igual no te hacen sentir bien y no estás bien con eso. También tienes cambios notables en el peso y en el apetito, bien sea porque comes más o porque comes menos. Te puede presentar de las dos formas. Tú con una depresión puedes bajar mucho de peso porque no te provoque comer o te refugias en la comida para evadir lo que estás sintiendo y entonces engordas muchísimo. Te puede pasar cualquiera de las dos cosas. También tienes problemas para quedarte dormido. O
O sea, cuando te quieres dormir no logras hacerlo, pero además también te puede pasar que duermes demasiado y te pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo, que te cueste mucho quedarte dormido, pero que luego también te cueste mucho despertarte, o prefieres estar dormido la mayor parte del tiempo, te pasas el fin de semana completo durmiendo porque no quieres estar despierto, no quieres estar sintiéndote como te estás sintiendo, entonces prefieres dormir. Tienes movimientos enlentecidos o inquietos la mayor parte del tiempo. En esto sí son como polos, o estás demasiado lento o estás como inquieto todo el tiempo y quizás, bueno, como estás todo eléctrico, no te das cuenta de que lo que tienes es una depresión, pero también lo estás, porque son formas de evitar, de evadirte de lo que te está pasando. También el sentirse cansado o el tener poca energía la mayoría de los días, no tienes ganas de hacer nada. Tener sentimientos de inutilidad o culpa excesiva la mayoría de los días, yo no sirvo para nada, esto me pasa a mí porque yo esto, porque yo aquello, y todo el tiempo te estás recriminando. Este es un síntoma importante. Tengas problemas de concentración, la creatividad es nula, no se te ocurran cosas. Tu capacidad para tomar decisiones se ve bastante disminuida, la mayor parte del tiempo es como que, ¿qué quieres comer? No sé qué quiero comer. No, pero claro, es que nada te anima para tomar decisiones, lo vimos en toma de decisiones, las emociones son importantes, lo que tú sientes. Y como estás como tan disminuido, te cuesta saber qué es lo que quieres, tener otras emociones, otros impulsos, no los tienes. Entonces eso hace que se dificulte tu toma de decisiones. Y por ende tu creatividad, tu concentración, es que no te provoca hacer nada, de verdad, no te provoca trabajar, no te provoca hacer nada. Estás como en el mínimo para sobrevivir. Y lo último que te puede pasar, que yo gracias a Dios nunca lo tuve, es que puedes tener pensamientos de muerte o de suicidio, y sobre todo si se presentan en ti este tipo de pensamientos. Y sé que en esta situación de encierro colectivo y de aislamiento social se han presentado suicidios por la preocupación por lo que está sucediendo, o porque tenías un problema al cual lograbas evadir con tu rutina diaria, y ahora que te tocó estar solo en casa, no tienes cómo evadirte de esa situación y no tienes tampoco cómo enfrentarla, y puedes tener pensamientos de muerte o de suicidio. Si llegas a tenerlos, tienes que buscar ayuda profesional. La puedes buscar en psicólogos, en psiquiatras o en ayuda holística, en terapia holística también es importante, pues porque la terapia holística también te ayuda a conseguir respuesta. El rebirthing, las constelaciones familiares, PNL, o sea, son terapias que te ayudan a conseguir respuesta y te pueden sacar de allí, a reconectarte contigo, más bien te pueden ayudar a reconectarte contigo, y eso te puede sacar de allí. Entonces es importantísimo que busques ayuda, que busques a alguien que te empuje hacia adelante, te agarre de la manita y te saque de donde estás. En mi caso, yo para salir de la depresión, yo simplemente un día me cansé de estar así, me cansé de mí, me fastidié de mí y tomé la decisión de que ya había estado suficientemente quebrada, el suficiente tiempo en el piso, y que yo no era de esa forma, que yo no quiero seguir así, no quiero, y tomé las acciones me ayudó mucho un libro que se llama No es cuestión de leche, es cuestión de actitud, de Carlos Saúl Rodríguez, creo que es el apellido, que fue el psicólogo de la Vinotinto, la selección de fútbol de mi país, y él te relata como toda su vida y cómo cada cosa que le ocurrió al final se convirtió siempre en una oportunidad, aunque pareciera que era lo peor que le había pasado en ese momento. Entonces ver las cosas desde esa perspectiva me ayudó muchísimo, cambiar el observador que estaba teniendo me ayudó muchísimo, y yo, bueno, logré renovarme, logré salir de allí y no quise seguir estando en esa situación, pero me tomó 6 meses fastidiarme de mí. Tú, si buscas ayuda, pues quizás podrías salir más rápido. Y el sexto punto del que te quiero hablar, y es la parte bonita de este video, es de cómo superar la tristeza. Y lo primero es permitirse el estar triste. Si esa tristeza está llegando allí, es para decirte algo, permítetelo, vívelo,
No te ahogues en eso, pero vívelo y permítetelo. Lo otro es mantener el contacto social, recibir abrazos, verte con un buen amigo, hablar, que te escuchen, alguien que sea de tu confianza. Es súper importante que no te aísles en este momento. Expresar las emociones te ayuda a superarlas y cuando tú los verbalizas, eso te ayuda a ir hacia adelante. También es súper importante no abandonarse, no olvidarte de ti. Busca una distracción, algo que te haga pensar en otra cosa y que te haga conectarte con tu llama interior. El hacer ejercicios es súper importante porque tú vas a generar endorfinas, vas a generar hormonas que te van a ayudar desde adentro a que tú dejes de sentir esa tristeza. El obtener algún pequeño logro, el que decidas, oye, voy a hacer este curso, este pequeño curso, y al terminarlo te va a generar una alegría, vas a hacer sentir que tú lograste algo y eso ya te va a estar ayudando. Hacer un cambio de imagen, cortarse el pelo, pintárselo, algo también, el verte distinta en el espejo, el verte más bonita o más bonito, te va a ayudar a salir de la tristeza. Hacer una actividad de voluntariado es súper importante porque cuando tú ayudas a otras personas te sientes mucho más útil y sientes que eres merecedor y que vales y que estás aquí para hacer cosas buenas por los demás. Entonces, anotarte un voluntariado puede ser súper positivo para salir de la tristeza. El rezar o meditar, si te funciona, también puede ser, practícalo. No vas a saber si te funciona si no lo pruebas. Pruébalo y ve si te funciona y practícalo. Si tienes la oportunidad, el tomar vacaciones, porque cuando estás de vacaciones tienes como muchos estímulos distintos al mismo tiempo, que es un poco como el resumen de todo lo anterior que te dije, y eso te puede ayudar pues a salir de un estado de tristeza. También el de mantener una vida sexual sana. Porque tú puedes mantener una vida sexual, pero lo haces desde la tristeza, desde la víctima, desde el estar mal. Eso no es sano. El tratar de mantener una vida sexual en amor, conversando con tu pareja y sabiendo de esa persona que tú estás así. Entonces, desde el amor y desde la compasión, puedes tratar de mantener una vida sexual activa. También el escuchar música, porque está demostrado que eso nos activa los sentidos y nos activa las emociones positivas. El pensar en lo que hiciste sin juzgarlo, porque si lo empiezas a juzgar te empiezas a culpar y te puedes molestar porque sientas que es injusto. Piénsalo racionalmente, piensa en eso que te está sucediendo, pero de la manera más objetiva posible. Te puede ayudar a salir de allí. Escuchar lo que te está diciendo la emoción. Si la emoción te está diciendo es que tú no te mereces esto que estás viviendo, es que tú no te mereces estar con esa persona como te trata, escúchala porque está ahí para decirte algo que es importante para ti. También te puede servir llevar un diario o utilizar el arte para expresarte, pintar cosas o bailar, te puede servir muchísimo para expresarte. Entonces, como un resumen final, hoy aprendimos qué es la tristeza, para qué nos sirve, qué cosas nos causan tristeza, dónde pueden estar las causas de la tristeza, cuáles son los tipos de tristeza, las diferencias entre la tristeza y la depresión y qué cosas nos pueden ayudar a superarlas. Si te gustó el video, por favor, coloca un me gusta, comenta cualquier cosa que quieras que agregue, compártelo a alguien que sientas que le pueda ser importante, suscríbete, prende la campanita y no te pierdas el próximo Filofanita en el que te voy a hablar de la rabia, esa que también puedes estar sintiendo y que hay que saber gestionar. ¡Chaito!